Hola, mi nombre es David Alejandro Salas Cañar y voy a presentar una reflexión sobre Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola, complementando con el texto de la alternativa de Jesús. En este video hablaremos del contexto económico, social y político en el que vivió Jesús y el significado del reino de Dios y las alternativas que propone, y finalmente una reflexión personal sobre cómo viví con esta experiencia. Bueno, como primer punto vamos a hablar de la situación económica, política y religiosa en estos tiempos de Jesús, que la realidad estaba marcada por una alta depresión y dificultades. Pues la parte de la economía, las personas vivían en condiciones de pobreza y la tierra estaba concentrada en pocas manos. Los campesinos sufrían los altos impuestos de Roma y pues la mayoría de gente era campesina, agricultora o carpinteros. En la política el pueblo estaba bajo un bajo dominio muy fuerte del Imperio Romano, en el cual imponía su poder militar y sus ideologías, y la gente buscaba la liberación de Israel. En este tiempo pues era, como se está diciendo, el Imperio Romano tenía un bajo mucho estricto las leyes y la libertad de expresión, como decir, es católico sí o no lo es, o cree en Dios sí o no lo es. Pues la parte religiosa, pues siguiendo lo que estamos hablando, la religión estaba muy dominada por los líderes que ponían énfasis en la ley, las tradiciones y el sacrificio en el templo. Muchas veces se dejaba de lado el sentimiento profundo de la fe y se ponían cargas pesadas al pueblo sencillo. Lo que tratamos de decir es que en este tiempo no se buscaba una religión buena para el ser humano, sino se buscaba manipular a la religión para que sigan acorde a la ley del Imperio Romano. Como segundo punto vamos a hablar del reino de Dios y las alternativas de Jesús. Según José Antonio Pagola, el reino de Dios no es un lugar físico, sino una nueva manera de vivir, donde se reconoce la dignidad de cada persona y se construye la sociedad más justa. Jesús lo anuncia como una alternativa de vida frente al poder, la injusticia y la violencia de su tiempo, que era dominada por el Imperio Romano. Pues Pagola explica que el proyecto de Jesús tenía distintos pasos, en el que sostiene que son 4 alternativas fundamentales. La alternativa a la injusticia social, Jesús propone que la justicia y la igualdad, especialmente con los pobres y marginados y exclusivos. Segunda, alternativa a la violencia y al poder. Frente al dominio de Roma y de los élites, Jesús ofrece la no violencia, la paz y el servicio como forma de autoridad. Tercer punto, la alternativa a la discriminación religiosa. Frente a un sistema religioso muy rígido por el Imperio Romano, Jesús propone la misericordia, la compasión y el amor como centro de relación con Dios. Alternativa, individualismo y egoísmo. Invita a vivir en fraternidad, en solidaridad y comunidad, compartiendo con los demás lo que se tiene. Eso es la forma con la que Jesús promovía el reino de Dios, diciéndonos de que teníamos que buscar la forma de apegarnos más a Dios, con una forma como ser más humildes y apegándonos a lo que nos trataba de decir con estas 4 alternativas. Como tercer punto vamos a la reflexión personal, que pues lo que yo trato de decir con esto es que Jesús tenía una buena perspectiva de cómo era el reino de Dios, y como decía José Antonio Pagola, las 4 alternativas que tenía Jesús son buenas, incluso hasta el día de hoy se siguen promoviendo en las religiones católicas y cristianas, como decir que por ejemplo el humano no tiene que ser egocéntrico, que se tiene que buscar la liberación religiosa y no tener alguien que nos esté forzando estrictamente en qué creer. Esto pues lo que nos trata de decir es que también que la familia crea el primer espacio donde se construye la fraternidad, lo profesional trabajando con honestidad y compromiso y responsabilidad social, que también entraría con el estudio. Como conclusión, Jesús vivió en un tiempo de opresión económica, política y religiosa, en la cual pues respondió con un proyecto lleno de esperanza.